Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí presenta su programa radial Jesús está aquí. Jesús está aquí. Un espacio donde conocerás el amor de Dios a través de su palabra, así que prepárate para ser bendecido. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos y no te desconectes. Aquí iniciamos Jesús está aquí. Dios les bendiga, amados hermanos y amada persona que nos escucha en esta mañana. Damos gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros, porque ha tenido misericordia para con nosotros. En esta mañana, amado hermano, le invitamos, el Señor pone en mi corazón que le invite que busque la salvación del Señor Jesús, que lo busque, que busque de Él, que busque un encuentro con Él, porque le ama y Él le busca. Gracias, hermanos, por escucharnos, gracias, persona, por escucharnos en esta mañana, desde donde esté usted, desde su celular o desde la pantalla, ya sea en la radio, mientras va conduciendo. Esperemos que Dios le bendiga y Dios le guarde a donde quiera que usted vaya en esta mañana. Y en esta mañana les pido, amados hermanos, que me acompañen en una oración para iniciar con el mensaje en esta mañana. Les pido que cierren sus ojos y que levanten las manos y que oren juntamente conmigo. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque esta radio, Señor, nos permite dar un mensaje, Señor, porque esta radio hace una gran labor. Bendice a los administradores de esta radio, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Bendice, Señor, a la persona que está escuchando o está viendo en esta mañana, Señor, este programa, Señor. Guárdale, bendícele, Señor. Ayúdale a buscar la salvación, Señor, de su vida. Ayúdale a buscar la salvación de su alma, Padre Santo. Sé tú, Señor, con él, Padre Santo. Que te busquen, Señor. Que busquen una comunión contigo, que busquen consagrar su vida a ti, Padre. Bendíceles, guárdales. Sé tú, Padre Santo, con nosotros. Te pido, Señor, que este mensaje, Señor, que va a dar mi hermana Keila, sea de bendición para cada una de las personas que escuchan, que llegue a sus corazones, Señor. A ti sea toda gloria, honra, alabanza, el imperio, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. A ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, cedo el lugar a mi amada hermana Keila, que ella es quien dará un mensaje, pero antes les invito, hermanos, a que nos visiten, si no tienen un lugar donde congregarse, que se congreguen en la Iglesia Pentecostal Unida Nacional. Jesús está aquí, en la primera iglesia, en el 1171 del Boulevard Independencia. Ahí hay servicio los días jueves a las 6 de la tarde. Tenemos un servicio de estudio bíblico los días domingos a las 9 de la mañana y culto general a las 12 del mediodía. Y de igual manera les invitamos a la Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí número 2, que se encuentra en el Boulevard Talamasca-Mandari 1151, a un lado de Parajes de San Isidro. Ahí también les invitamos, si quieren congregarse también en esta iglesia, si están buscando una iglesia. Hay servicios los días miércoles a las 6 de la tarde, domingos también hay estudio bíblico a las 9 de la mañana y culto evangelístico a las 12 del mediodía. Les invitamos en el amor de Cristo y ahora sí les cedo la palabra a mi amada hermana Keila para que nos comparta el mensaje y espero que lo atesoren en sus corazones. Dios les bendiga. Dios les bendiga, espero que se encuentren todos ustedes muy bendecidos en esta mañana, amén. Damos gracias a Dios porque a pesar del clima, de las adversidades y de todas las tareas que tenemos por cumplir, ¿verdad? Amén. Nuestra vida cotidiana, el trabajo y todo lo que nos aqueja, podemos estar aquí compartiendo la palabra de Dios, amén. Y de la misma manera, pues agradezco al Señor por la oportunidad, a nuestros pastores, nuestro pastor Roberto, nuestra hermana Cristina Carrera y a nuestra hermana Tere Luján, amén, que hacen todo esto posible, a nuestros hermanos de la radio. Y pues sin más preámbulo, quiero invitarles a que en esta mañana pasemos un tiempo escudriñando la palabra de Dios, amén, que le dediquemos al menos una hora de nuestro tiempo al Señor para escuchar su voz y saber qué es lo que Él quiere
que comprendamos en esta hora, amén. Y pues quiero comenzar hablando acerca de las leyes que existen, hablando secularmente. Sabemos que existen leyes creadas por el hombre, amén. Entonces, estas leyes nos ayudan a regular la conducta humana, amén, así como nos garantizan una convivencia y un entorno armónico. Entonces, estas leyes, que vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre leyes jurídicas y normas sociales o normas morales, amén. Las leyes terrenales que existen nos ayudan a tener un comportamiento, por decir, al conducir, amén. Todos sabemos que existen leyes de tránsito y esas leyes nos ayudan a que cuando nosotros estemos conduciendo, pues todo se haga dentro de un margen de respeto y de legalidad, amén. Entonces, por otro lado, existen otro tipo de normas, que son las normas sociales o morales. Estas normas, pues la diferencia entre una y otra es que las jurídicas son normas completamente obligatorias, son reglas obligatorias creadas por el Estado, amén, y son puestas por escrito, lo cual conlleva a que si uno incumple este tipo de normas jurídicas, hay sanciones o hay castigos legales, amén. Un ejemplo, cuando usted va a exceso de velocidad y el tránsito lo multa, pues usted tiene que pagar esa cuota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted infringió esa ley y por lo tanto pues hubo una consecuencia y hay un castigo, amén. Entonces, todas estas normas jurídicas están amparadas por la ley y pues podemos llegar a consecuencias muy graves, amén. Por ejemplo, si nosotros desobedecemos estas normas o estas leyes, podemos llegar hasta la cárcel, un ejemplo. Y por otra parte, lo que son las normas sociales son aquellas pautas que son de cortesía y son costumbres meramente o valores éticos, amén. No son reglas que se tengan que obedecer al 100% o que vayamos a tener una penalización por no obedecerlas. Entonces, estas normas sociales, estas conductas son más que nada creadas también por el hombre para tener un buen trato, una buena convivencia y pues para buscar un bien común. Entonces, aunque estas normas o estas reglas morales no tengan una consecuencia legal, son algo que nosotros dentro de nuestra sociedad respetamos, amén. Entonces vamos a platicar acerca de lo que nos dice la Biblia sobre las leyes, amén, sobre las leyes terrenales. Mucha gente cree que solamente somos regidos por la palabra de Dios, amén. Y si bien es cierto, la palabra de Dios es la base en la vida de un cristiano y es el fundamento. Entonces, por ejemplo, hay muchos cristianos que dicen, bueno, pues es que la Biblia dice tal, entonces pues a mí no me importa lo que la política diga o lo que los gobernadores digan, porque todos son unos corruptos y por tanto no voy a respetar lo que dice la ley. Entonces, como lo dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 3, versículo 1, y si usted tiene su Biblia ahí a la mano, en su celular donde lo pueda leer, le invito a que me acompañe. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos dice que todas las leyes terrenales, nuestros gobernadores, nuestro gobernador, nuestro alcalde, nuestro gobernador del estado y nuestro presidente de la república, todos son puestos por Dios, amén. E indiscutiblemente siempre dentro de la política va a haber corrupción. ¿Por qué? Porque el ser humano, su naturaleza es pecar, amén. Y todas estas personas que se encuentran sumergidas en este tipo de ambientes políticos, muy a menudo no conocen el nombre de Jesús y no le han amado a Él, amén. Entonces, lo correcto y lo apropiado y lo que avala la palabra de Dios es que nosotros como seres humanos y como participantes de una sociedad nos sujetemos a los gobernantes y a las autoridades que nos rigen, amén, y que estemos siempre en una actitud positiva, que seamos obedientes y que estemos dispuestos a hacer toda buena obra, amén. Entonces, por lo tanto, usted, aunque no es una regla y una obligación votar en las elecciones, usted tiene
este mandamiento por la palabra de Dios de sujetarse y de obedecer. Entonces, si usted le invitan a ser funcionario de casilla, usted trate de hacer todo lo posible por participar en este acto cívico, amén. Igualmente, cualquier regla que existe, nosotros tenemos que respetarla. Por ejemplo, hay muchos cristianos que viven en casas en las cuales no pagan ni luz ni agua, amén. Y sabemos que esto está dentro de la legalidad, que si usted está pagando luz y agua es porque pues está recibiendo el servicio. Pero ¿por qué hay cristianos que no pagan luz y que no pagan agua? Pues pregúnteselo, ¿verdad? Y la respuesta es por demás obvia, que si usted no paga luz o no paga agua, pues claramente usted se la está robando, amén. Entonces, si usted se dice hijo de Dios y usted profesa la fe de Jesús, usted tiene que pagar su luz y tiene que pagar su agua, amén, porque no puede deberle al gobierno algo que usted está adquiriendo y no puede obtener un servicio sin pagar por él. Entonces, hay, por otro lado, hay una comparativa más profunda entre estas leyes y estas normas, amén. Por ejemplo, vamos a ver cómo define la ley escrita por el hombre en el Código Penal Federal acerca de lo que es un homicidio. Y dice el artículo 302 y define el homicidio como lo siguiente: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, amén. Entonces, ¿qué es un homicida? Conforme a la ley terrenal, es todo aquel que le quita la vida a otro ser humano, amén. Entonces, esa persona, la ley la define como homicida. Entonces, por otro lado, una norma moral es, por ejemplo, cuando usted se encuentra un celular en la calle y usted busca a su dueño para devolverle su objeto, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues aunque no haya una penalización, por ejemplo, si usted se encuentra ese celular pero usted no lo regresa, usted está fallando delante de Dios porque no está actuando en rectitud, ni está siendo honesto, ni está haciendo lo correcto, amén. Entonces, aunque no sea una regla que sea penalizada por la ley, tenemos que hacer todo por el bien. Entonces, vamos a continuar hablando de las leyes y quiero platicar ahora de la ley de Dios, amén. Y quiero que platiquemos acerca de las leyes que son impuestas en la palabra de Dios, amén. Entonces vamos a remontarnos al tiempo donde Jesús, que ahora pues sabemos que el nombre es Jesucristo, amén. Sin embargo, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando el nombre todavía no había sido revelado, era conocido como el Gran Yo Soy, como Yahweh, como muchos nombres, amén. Entonces, finalmente todos estos nombres vienen a ser el único y verdadero Jesucristo. Pero en aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta al pueblo de Israel, específicamente a Moisés, y le habla en aquel monte, amén, y le da las indicaciones de cómo tiene que ser el comportamiento de los israelitas, del pueblo de Dios, y le dice, esta es la ley de Moisés, amén. Y aquellos que hemos escudriñado la palabra de Dios y que conocemos acerca de la Biblia, recordamos y sabemos que la ley mosaica es una ley por la cual la cultura judía se ha regido durante mucho tiempo. Entonces, en aquel tiempo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, mira, pues esta es la ley, ¿no? La ley que yo te voy a dar para que el pueblo de Israel viva. Entonces, para que sigan todas estas normas y puedan vivir en armonía y puedan heredar la salvación, amén. Entonces le dice, vas a escribir en estas, primeramente recordemos que cuando Moisés sube al monte, el dedo de Dios escribe en estas tablas de piedra los 10 mandamientos, amén. Y sabemos lo que ocurre después, que cuando Moisés, al estar durante mucho tiempo arriba en el monte, el pueblo de Israel se corrompe y comienza a pecar delante de su Dios, haciéndose un ídolo, amén. Y cuando llega Moisés y se aira, pues rompe lo que son las tablas de la ley, amén. Entonces, a continuación, pues sabemos todo lo que pasa, ¿verdad? Que Dios se aira y que, Moisés se aira y que pues rompe estas tablas, y Moisés ahora nuevamente tiene que escribirle los 10 mandamientos y ya no escritas por el dedo de Dios. Entonces,
no matarás, amarás a tu prójimo, amén, honra a tu padre y a tu madre, y así podremos hacer referencia a estas reglas, a estos 10 mandamientos, amén. Y pues en todo lo que es el Pentateuco, la palabra de Dios nos especifica toda la ley mosaica. Entonces, ¿qué es esta ley mosaica? Bueno, nos indica qué tiene que hacer el padre, la madre, si una mujer queda viuda, si alguien comete adulterio, si alguien roba, si alguien mata, nos dice qué es lo que debe de pasar, amén. Y en esta ley había una regla que era algo así como ojo por ojo y diente por diente, amén. Pero sabemos que esta ley, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y muere por nosotros, queda abolida, amén. Y que ya lo que era ya no es. Sin embargo, hasta nuestros días, todas estas reglas y normas están vigentes en la palabra de Dios. Vamos a saber cuál es la diferencia entre obedecer la ley mosaica y obedecer la voluntad de Dios y hallar la gracia y la misericordia de Dios, amén. Pero quiero que nos centremos en esta ley, en estas leyes impuestas por la palabra de Dios. Mucha gente hoy en día tiene poco la palabra, amén, y piensan que son palabras escritas por hombres insignificantes, por hombres que ni siquiera son santos, por hombres que no son agradables a Dios, y verdaderamente, amén, todo el hombre es vanidad y el ser humano comparado ante Dios pues es polvo. Sin embargo, hay gente que no respeta esta palabra y que tiene un comportamiento irreverente e inadecuado y que pues simple y sencillamente vive su vida como él cree que es mejor, amén. Y por otro lado, hay quienes dicen, bueno, pues yo soy bueno, ¿no? Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no me peleo, yo soy honesto, yo pago mis servicios, pues yo soy una buena persona, ¿no? Y quienes se adjudican el mérito de merecer el reino de los cielos por ser buenos. Entonces, nadie es bueno, amén. No existe un solo hombre bueno, un solo hombre que no peque, porque todos somos pecadores, amén. Y el único que fue sin mancha y sin arruga fue Jesús de Nazaret. Entonces, hay otras personas que también se toman de la palabra de Dios para condenar y juzgar a los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Amén. Que en la iglesia tradicional se condena a quienes no cumplen con ciertos requisitos, como hacer ciertos ritos, dar ciertos tributos o hacer ciertos rezos, amén, o asistir a ciertas ceremonias dominicales, amén. Entonces, la religión tradicional nos enseña que todos aquellos que incumplan con estos requisitos que, aclaro, fueron puestos por el hombre y no por Dios, se hacen acreedores de ir al infierno, amén. ¿Por qué? Por omitir todos estos pasos, todas estas reglas que el hombre prescribió. Porque si bien es cierto, para Dios no es correcto que nosotros hagamos vanas repeticiones, amén. Porque cuando nosotros oramos, nuestro corazón tiene que ser derramado ante la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros repetimos una serie de frases como lo son los rezos? Simple y sencillamente estamos aboliendo todo el sacrificio de Jesús y estamos haciendo a un lado a Dios y estamos obedeciendo leyes de hombres, amén. Leyes que tergiversaron de la palabra de Dios y que hicieron conforme a sus propios pecados, a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias, amén. Entonces, este hecho de que la religión tradicional condene, pues es algo completamente que va en contra de la palabra de Dios, amén. Y por otro lado, pues hay muchos otros que entran en la religiosidad, amén, que utilizan el nombre de Dios para condenar al pecador. ¿Y a qué me refiero con esto? A expresiones como las siguientes. Y como primer ejemplo voy a citar el siguiente. Dios te va a castigar por tomar. Dios te va a castigar por ser envidioso. Dios te va a castigar por ser deshonesto. Dios te va a castigar por decir mentiras. Y Dios te va a castigar porque no das limosna. Y Dios te va a castigar, infinidad de frases, amén.
Entonces, realmente, ¿quién es el hombre para que pueda tener tal autoridad de condenar al hombre? Ciertamente el hombre no es nada, amén. Entonces, nosotros y como humanos no podemos ni tenemos esa potestad de condenar al hombre, amén. Entonces, ningún hombre puede absorberte de tus pecados, ningún hombre te puede hacer libre. No es de que tú vayas al Padre y le digas, Padre, yo hice esto y te confieses y ya eres libre del pecado. La vida y la palabra de Dios no funcionan así, amén. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8, amén. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, amén. Entonces, verdaderamente yo considero en lo personal que todos aquellos que solamente practican una religión y que condenan al hombre, que condenan a su prójimo, no han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios y que conoce de Dios ama a su prójimo. Y en lugar de que uno condene al pecador, siente compasión por él, amén. En lugar de que nosotros sintamos una aversión, un rechazo, sabemos que la persona que está en condición de pecado necesita ser perdonado, tal cual nosotros fuimos perdonados. Entonces, hay un contraste muy fuerte y muy particular entre la ley de Dios y el amor de Dios. Entonces, hay algunos que le adjudican a Dios el castigar a las personas por sus malas conductas. Amén. Entonces, esto es algo que a Dios no le agrada y que no es correcto. Y por otro lado, hay otros que se aprovechan de la bondad de Dios para llevar una vida desordenada y de pecado. ¿Y a qué me refiero con aprovecharse de la bondad de Dios? A decir, bueno, Dios me ama tal como soy. Dios ama mis defectos, Dios ama mis errores y por lo tanto yo voy a vivir mi vida como yo quiera porque Dios me perdona. Simplemente voy, me hinco, oro y digo, Dios, perdóname y ya fui perdonado. Y no se trata de eso, amén. Todo tiene un porqué, todo tiene un propósito y vamos a ver para qué es que sirve la palabra de Dios y qué es realmente lo que Dios espera que nosotros comprendamos a través de su palabra. Amén. Y quiero que usted vaya en su Biblia a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y verso 17 y que leamos juntos la palabra de Dios. Amén. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, la palabra de Dios no es lo que nosotros conocemos como la ley mosaica nos enseñaba. Porque la ley mosaica, la ley de Moisés, era una ley condenatoria. ¿Por qué condenatoria? Porque si tú cometías ciertos pecados ya no tenías oportunidad. Porque si tú robabas tenías que ser apedreado. Porque si tú matabas el asno de tu prójimo, tu asno tenía que morir igual de la misma manera. Porque si tú cometías adulterio o fornicación tenías que morir apedreado. Amén. Entonces, Dios no es condenación, amén. Dios es amor y toda la escritura que vemos en la Biblia, todo es inspirada por Dios. ¿Y cómo podemos decir, bueno, pues si Moisés era un tartamudo, amén? Sí, era un tartamudo, pero era alguien que Dios escogió. Moisés era un homicida, sí, él mató, pero ¿quién fue el que restauró su vida? Jesús. ¿Quién fue el que le dio un nuevo comienzo? Jesús. ¿Quién fue el que trató con él para que él fuera el portador de la palabra de Dios y que él fuera el libertador de Israel? Fue Dios.
Y solamente Jesús y solamente Dios tiene el poder de cambiar, amén. Entonces, Dios ha utilizado a hombres imperfectos a lo largo de la historia para perfeccionarse Él en sus debilidades, para hacer el carácter del hombre más conforme a la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo ha usado a hombres vanos, a hombres imperfectos para enseñarnos que Él puede transformar la vida, amén. Entonces, toda la escritura que está en la Biblia es inspirada por Dios y nos es útil para enseñar, amén. ¿Por qué? Porque hay muchos que aún son débiles en la fe y que necesitan ser enseñados, amén, para redarguir. ¿Qué es lo que nosotros sentimos cuando leemos la Biblia y, por ejemplo, estamos leyendo un pasaje de la palabra y dice ahí, pues, no seas chismoso? Entonces, y hay algo que sentimos en nuestro interior que nos hace sentir culpa. Y no es que nosotros seamos ya por eso inmerecedores de la gracia de Dios. Sí lo somos, pero no es que nosotros ya no podamos acercarnos a Dios, sino que eso que nosotros sentimos, a lo cual le llamamos redarguir, viene de parte de Dios y es algo que Dios hace a través del Espíritu Santo en la vida del hombre. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted lee la palabra y siente culpa y siente ese sentimiento de que le redarguye, pues quiere decir que el Espíritu de Dios le está tocando y le está haciendo saber que lo que usted está practicando está incorrecto y que le quiere invitar a que usted se aleje de todas esas malas prácticas. Entonces, dice que la palabra de Dios también corrige. Y es que a nadie nos gusta que nos corrijan, a nadie nos gusta que nos enseñen cómo hacer las cosas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser corregidos y que Dios utiliza diferentes métodos para corregir a sus hijos, amén. Y es que si nosotros somos hijos, tenemos que ser corregidos por nuestro Padre Celestial, porque ¿qué padre que ama a su hijo no lo corrige? Entonces, la palabra de Dios nos tiene que redarguir, nos tiene que enseñar, nos tiene que corregir. Y todo esto para que seamos instruidos en justicia, en lo justo, amén, a fin de que todo el hombre sea perfecto. Y no me refiero a una perfección a tal manera que nos comparemos con la perfección de Dios, sino que se refiere a que cada día que pasa en nuestra vida luchemos por ser mejores, a que cada día que pasa nosotros hagamos morir los deseos de nuestra carne y que sirvamos a Dios con integridad y que sirvamos a Dios en toda santidad, amén. Entonces, vamos a hablar de algunas dudas de muchos que aún no conocen mucho a profundidad de la palabra de Dios y que desconocen la verdad. Entonces, aquí hay varias preguntas que quizá usted se haya hecho. La primera pregunta es la siguiente: ¿por qué si Dios es amor y me ama, me dice en su palabra que iré a un lugar de tormento, el cual es el lago de fuego o el infierno? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿por qué si Dios es amor, hay quienes me dicen que yo soy pecador? Y la tercera pregunta, y no la menos importante, y yo creo que la que más nos hemos preguntado y todos aquellos que no conocen la palabra se han preguntado es: ¿por qué Dios me castiga? Entonces vamos a dar respuesta a estas preguntas con un versículo de la palabra de Dios y vamos a explicar cada una de las respuestas, amén. Entonces quiero invitarle a que en su Biblia vaya a Ezequiel capítulo 18 versículo 20 y me acompañe, y dice ahí en el subtítulo, dice: el alma que pecare morirá, en el nombre de Jesús. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, vamos a tomar la primera oración: el alma que pecare, esa morirá. Y vamos a tomar la última oración, la cual dice: la impiedad del impío será sobre él. Entonces, aquí respondemos a nuestra pregunta que dice: ¿por qué Dios me castiga? Entonces,
La respuesta es que Dios no castiga. ¿Por qué? Bueno, muchos creen que Dios únicamente juzga y que en su palabra solamente somos juzgados y que solamente somos juzgados para ser castigados. Entonces, que todo aquel que Dios castiga es porque es malo o porque practica el pecado. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si yo aviento un vaso contra la pared y es de vidrio, se va a quebrar. Entonces, toda acción tiene una consecuencia. Amén. Toda acción tiene una reacción. Entonces, si nosotros practicamos el pecado, nosotros estamos siendo acreedores a merecer el castigo. Y no es que Dios nos castigue, sino que somos nosotros con nuestra propia necedad los cuales actuamos de manera incorrecta y que buscamos esa reprensión. Amén. ¿Por qué? Porque no actuamos de manera correcta, no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, toda el alma que pecare esa morirá, porque está escrito, si usted es pecador va a morir. ¿Y cuál es esa muerte que nos describe la Biblia? Es la condenación eterna. Entonces, ¿por qué viene esa condenación? Por mis propias decisiones. Porque yo he decidido mal, porque yo no he buscado la llenura del Espíritu Santo, porque yo no me he rendido a Él, porque no me he arrepentido de mis pecados. Entonces dice en la última oración de Ezequiel 18:20, dice: la impiedad del impío será sobre él. Entonces, todo lo que usted haga, todo el pecado que usted cometa va a ser sobre usted. Y usted no va a pagar por los errores de su papá, ni por los errores de su hijo, ni su hijo por los errores suyos, sino que usted va a pagar por sus propias acciones. Usted va a pagar las consecuencias de sus actos. Entonces, aquí está la respuesta: Dios no castiga, somos nosotros los que al desobedecer la palabra de Dios nos condenamos. Amén. Entonces, vamos a platicar acerca del amor de Dios, porque está la otra pregunta que dice: ¿por qué si Dios es amor, hay quienes me dicen que soy pecador? Entonces, lo que nosotros buscamos cuando nosotros le hablamos a usted de la palabra de Dios no es ofenderle, ni es humillarle, ni hacerle creer que usted no vale nada, sino todo lo contrario. Queremos que la palabra de Dios sea compartida, así como nos lo dice la Biblia, que llevemos la palabra a toda criatura y a toda nación y en todo lugar, amén, y en todo tiempo. Entonces, lo que el Señor Jesucristo busca es hacerle saber su amor a usted. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que está ajeno, ni es alguien que está lejano a nosotros, amén. Él nos oye, y aunque usted piense que usted no merece la salvación, ciertamente está en lo correcto, no la merece, pero no podemos comprender cuán grande es el amor de Dios, que Él, aun siendo perfecto, nos ha llamado, amén. Porque desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios que Él pensó en nosotros y pensó en nuestro nombre, amén. Y Dios pensó en usted y en cómo iba a crearlo a usted físicamente. Y Dios le dio el color de su cabello, y Dios le dio su complexión, y Dios pensó en cómo iba a ser su voz, y Dios pensó en sus ojos, Dios pensó en todo lo que es usted, en su esencia, amén. Y Dios le amó, a pesar de que Él es conocedor de todas las cosas y de nuestra vida desde la creación del mundo y mucho antes hasta la eternidad. Dios le amó a usted, amén. Y a pesar de que Él es un ser celestial, Él decidió encarnarse y decidió dar la vida de su Hijo para morir por nosotros. Entonces, la respuesta es que Dios nos ama, y a pesar de su perfección y de su santidad, Él prefirió hacerse carne y sufrir azotes y sufrir golpes y sufrir burlas, y fue desechado por los suyos, porque sabemos que cuando Jesús vino y estuvo sobre la tierra, fue desechado por los suyos, y los suyos no le recibieron, amén.
Y todos los judíos decían que él no era el Hijo de Dios, y todos se burlaban y lo escarnecieron, amén, y lo humillaron hasta la muerte, y echaron a suerte sus ropas, y lo maltrataron a tal manera que él sufrió y sintió dolor, amén, pero en ningún momento él se arrepintió de sufrir todas esas penalidades por amor a usted o por amor a mí, amén. Entonces, el Señor Jesucristo fue acusado de maldad. Incluso decían que él era del diablo, decían que él no era el Hijo de Dios, decían que él blasfemaba, pero él simplemente como cordero fue llevado al matadero y enmudeció su boca hasta la muerte, amén. Entonces, el amor de Dios hacia el hombre es tan grande que nosotros no lo podemos pagar, porque él llevó todas nuestras culpas aún siendo inocente. Y él quiso llevar nuestros pecados sobre sus hombros. Y dice la palabra de Dios que él sufrió grandes azotes, amén. Y que su piel fue rasgada con ese látigo porque tenía púas. Imagínese usted como padre lo que está dispuesto a padecer por su hijo. A lo mejor usted prefiere quitarse el bocado de su boca para dárselo a su hijo. A lo mejor usted prefiere que su hijo tenga unos zapatos nuevos y usted no tener, o tener una ropa nueva y usted no tener, usted tener una ropa desgastada. Porque ese es el amor de un padre a un hijo, pero qué tan grande amor fue el que Jesús tuvo por nosotros, que haya preferido dar su propia vida y sufrir hasta la muerte, una agonía dolorosa, en dar su vida por nosotros, que aún siendo nosotros basura, siendo inmundos, siendo polvo, como nos describe la Biblia, nos ha amado. Entonces, dice que densas gotas de sudor corrían como sangre sobre su cuerpo, y todo esto lo soportó mi amado Jesús por amor de los que éramos basura, amén. Entonces, verdaderamente que Dios es justo y es recto y es fiel a su palabra, y su rectitud no se compara, y su palabra es santidad y es verdad, amén. Y quiero que me acompañe a leer Ezequiel 18:23, amén. Y dice de la siguiente manera, y con esto voy a responder la pregunta que dice, ¿por qué si Dios es amor y me ama, me dice en su palabra que iré a un lugar de tormento, el cual es el agua de fuego, el infierno, amén? Entonces vamos a leer lo que nos dice Ezequiel 18:23 en el nombre de Jesús. Y es una pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahí nos está contestando nuestro cuestionamiento con preguntas, y para hacerlo más claro voy a explicarlo. Y la respuesta a si Dios, si porque Dios me ama quiere que vaya al lago de fuego, es no. Dios no quiere condenar mi vida ni tu vida para que vayas a un lugar de tormento. No quiere. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, no vivirá el impío si se aparta de sus caminos. Entonces ahí nos está diciendo que Dios no nos condena en absoluto, que Dios no nos condena en nada, y que Dios no quiere la muerte del pecador. Entonces Dios no quiere que usted muera en pecado, Dios no quiere que usted muera en condenación, amén, sino que Dios le ama, y que el Señor lo que pretende hacernos ver a través de su palabra no es condenarnos, sino que veamos nuestras faltas, amén. Y vamos a leer, vamos a regresarnos al versículo 21, ahí unos 2 versos atrás, ahí mismo en Ezequiel 18, y dice, en el nombre de Jesús: mas el impío, si se apartare de todos, y dice todos, no dice un pecado, no dice 2 pecados, dice de todos sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare todos, y también dice todos mis estatutos, no dice nada más los domingos, no dice nada más los días de servicio entre semana, dice todos mis estatutos, y es todos los días de su vida, amén. Y continúo leyendo y dice, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, amén. Y luego dice el verso 22, todas las transgresiones que cometió
no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Amén. Entonces, Dios a través de la ley, de la palabra de Dios, busca que todo hombre se arrepienta, amén, que se arrepienta de todos sus pecados y que no hagamos en vano el sacrificio que Él hizo por usted y por mí en la cruz, amén, sino que nosotros nos hagamos acreedores de la salvación a través de su sacrificio en aquella cruz, amén, para que seamos perdonados. Y no importa lo que usted haya hecho, Dios en esta hora le dice que le ama y que le está llamando para que se arrepienta. Quizá usted está sumergido en la drogadicción, amén. Quizá usted abuse del alcohol y sea un ebrio o un borracho, amén. Y quizá usted se haya burlado de su prójimo, usted marido haya engañado a su esposa, o usted haya sido deshonesto, haya defraudado a su prójimo. Tal vez usted haya robado, haya asesinado a alguien, o haya practicado ocultismo, satanismo, o haya practicado hechicería, amén, o haya adorado a ídolos, no sé lo que usted haya practicado en su vida, amén. Quizá usted esté viviendo en adulterio, en fornicación, quizá usted esté practicando el lesbianismo, la homosexualidad. Hay muchos pecados que la palabra de Dios nos enseña que son reprobados delante de Dios, amén. Quizá usted sea una persona maldiciente, quizá usted sea perverso de corazón, amén. Quizás usted sea todo esto y se sienta indigno, se sienta inmerecedor de la gracia de Dios y se sienta que no puede ser perdonado, pero quiero que sepa que Dios le ama y pensó en su nombre y pensó en usted desde antes de la fundación del mundo, y que todas estas transgresiones con las cuales nosotros hemos pecado delante de Dios, Dios las perdona, amén. Y que no importa lo que usted haya hecho, la manera en la cual usted le haya fallado a Dios, Dios le ama, amén, y le perdona. Y en esta hora Dios le invita a que usted entregue su vida a Cristo, que usted sea lavado con la sangre preciosa a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación sino solamente en Jesús. Solamente en Jesucristo podemos alcanzar el perdón y la salvación de nuestras almas. Entonces, cuando usted venga a los pies de Cristo, todas esas culpas, todas esas cargas, todos esos pecados que usted lleva en sí, en su persona, en su alma, dice la palabra de Dios que Dios los va a sepultar en lo más profundo de la mar y que Dios no se va a acordar más de ellos y que esos pecados Él los va a lavar con su sangre preciosa, amén. Y si sus pecados fueran tan graves que en su vestidura espiritual fueran rojos como la grana, dice la palabra de Dios que Él los volverá como la blanca nieve, amén. Y que Dios nunca más se va a acordar de lo que usted hizo antes de conocerle, porque usted andaba en ignorancia, porque usted desconocía la palabra de Dios, porque usted no conocía que lo que usted estaba haciendo era pecado, amén. Entonces, yo le invito a que busque el perdón de Dios y la salvación de Dios y que no se rinda y que no escuche la voz del enemigo que le dice que es indigno de buscar el perdón de Dios, sino que Dios le espera y espera que usted vaya y proceda al arrepentimiento, amén. Y no sin antes comentar también acerca de los creyentes que se vuelven atrás, amén. ¿Cómo es que usted, que siendo ya bautizado en el nombre de Jesús o siendo creyente o ya teniendo una larga vida en el camino de Dios, cómo es que usted va a ser perdonado si usted comete pecado nuevamente, si usted se vuelve atrás, amén? Dios es soberano y Dios verdaderamente le puede perdonar, amén. Si usted se arrepiente, si usted robó, si usted se fue del camino de Dios y volvió, si usted adulteró, usted lo que haya hecho, Dios le puede perdonar. Pero eso es algo que está en el haber de Dios, eso es algo que solamente Él sabe y que solamente Dios conoce, amén. No es una garantía que usted sea perdonado, pero si usted se humilla y se aparta y busca la bondad de Dios y usted da frutos dignos de arrepentimiento, Dios le puede perdonar. Pero ¿qué pasa cuando el justo se vuelve atrás y cuando el justo se vuelve al vómito y cuando el justo
vuelve a pecar con los pecados que un día pecó y no se arrepiente de sus maldades. Lo que pasa con estos cristianos es que usted está volviendo al vómito, amén, y se está condenando a sí mismo porque Dios solamente murió una vez y solamente vamos a tener el perdón y la salvación de Dios una sola vez. Entonces usted está siendo un burlador de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice Ezequiel 18:24 y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, y pregunta, ¿vivirá él? Y respuesta es, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Amén. ¿Quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos. Amén. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no se ha apartado del camino de Dios y que ha permanecido en fidelidad desde que entregó su vida a Cristo. Ese heredará el reino de los cielos. El que haga la voluntad de su Padre. Porque cosa inmunda y cosa sucia no entrará al reino de los cielos. Amén. Dice que los hechiceros, los idólatras, los borrachos, los homicidas, los que se echan con varón, todos aquellos estarán fuera del reino de los cielos. Y los perros, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, estarán fuera. Entonces, únicamente heredará el reino de los cielos aquel que ama de verdad a Jesús y que le honra y le sirve y que practica la ley de Dios. Amén. Y que vive en santidad y que practica la justicia. Y aunque usted haya trabajado, usted haya evangelizado, usted haya padecido y haya servido a Dios durante mucho tiempo, si usted se vuelve atrás, todo eso no le va a ser contado, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia y la misericordia de Dios es que somos salvos. Amén. Entonces, ¿qué es lo correcto? Vivir conforme a la palabra de Dios, vivir en santidad. Y en ninguna manera Dios tendrá por inocente a aquellos que dejan el camino de Dios y que se vuelven atrás. Entonces, ¿cuál es la clave de la obediencia de la palabra de Dios? ¿Y cuál es la clave de que usted que no conoce a Dios alcance la salvación? Bueno, vamos a leer por último Salmos 19:7 y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. ¿Y cómo usted va a poder lograr cambiar su vida? Conociendo a Jesús de Nazaret, entregándose a Él completamente y apartándose de toda obra de maldad. Porque solamente la comunión con Dios puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón y darnos una nueva perspectiva de la vida. Entonces, solamente Jesús convierte el alma. Y no es que sea algo mágico, no es que exista una varita mágica y que con esa, te va a tocar esa varita mágica y ya vas a ser 100% santo y vas a ser perfecto, no. Sino que todo aquel que busca la llenura del Espíritu Santo y que es lleno de la presencia de Dios y al calor de la palabra ve sus errores, dice que el Señor Jesucristo obra en su vida convirtiendo su alma. Entonces no hay otro remedio, no hay otra opción. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Hacer justicia, practicar la ley de Dios, vivir en santidad, amarle. ¿Y cómo es que usted va a lograr tener esa santidad, esa perfección en su vida? Buscando su rostro, amén, humillándonos delante de Dios en ayuno, en ruego, en oración, en súplica. Porque no hay salvación fuera de Dios y porque no podemos acercarnos a Dios sino mediante Jesucristo, amén. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel, Él es fiel en sus promesas, aunque nosotros mintamos, Él permanece fiel, aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel, amén. Entonces, usted está a tiempo de buscar la salvación y el perdón de Dios y de decirle al Señor Jesucristo que le perdone, amén.
Y si usted como creyente le ha fallado al Señor, apártese de sus malos caminos, busque el perdón de Dios, busque la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está presto, Dios está atento, amén. Estamos viviendo los últimos tiempos, los cuales nos indica la Biblia que la venida de Cristo se acerca. Entonces no perdamos más el poco tiempo que nos queda, sino que busquemos el perdón de Dios, busquemos la llenura de Dios, para que no seamos engañados, para que no seamos corrompidos y para que alcancemos la salvación y el perdón de Dios, amén. Entonces, en esta mañana quiero invitarle a que usted evalúe su vida y que piense si realmente ha vivido conforme a la palabra de Dios, y si no es así, a que se arrepienta y que busque el perdón. Y de esta manera, amén, yo quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración, amén, para que el Señor se glorifique en su vida. Y dejo el lugar a mi hermano Iván, amén, quien es el que va a continuar con las oraciones y a terminar esta breve enseñanza, amén. Señor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Busquen de su salvación, hermanos, busquen de Dios. Él está ahí pronto para escuchar. Él dice su palabra que el que toca se le abre. Busquen del Señor Jesús. Yo les invito a que busquen de su salvación y busquen del Señor Jesús. Y ahora, amados hermanos, vamos a leer un poco de la palabra. Les pido que me acompañen a leer este pequeño texto. Está en Santiago 5:10 al 15 y leo la palabra en el nombre poderoso del Señor Jesús. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, se les serán perdonados. Bueno, hermanos, amados hermanos, con esta palabra sabemos que a veces tenemos aflicción, a veces tenemos problemas familiares, problemas legales, problemas en cualquier tipo del ámbito de nuestras vidas, con el matrimonio, con los hijos, y el Señor sabe que usted tiene una petición en su corazón, y el Señor sabe que yo tengo una petición en mi corazón, y el Señor nos escucha. Así que, amado hermano, pues le pido que oremos, que cierre sus ojos y levante sus manos, y vamos a que el Señor escuche esa petición que usted tiene en su corazón. Yo no la conozco, pero el Señor sí la conoce. Entonces le pido que cierre sus ojos y oremos al Señor por estas peticiones. Señor, gracias, Padre Santo, porque has sido bueno con nosotros, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos también, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, escuchando cada petición de cada una de las personas que ven esta radio, la escuchan o la ven a través de estas plataformas, Señor. Bendíceles grandemente, escucha su aflicción, a quien tiene enfermedad. Glorifícate, Señor, dale su sanidad, Señor. Glorifícate en su vida. A quien tiene problemas, ayúdalo, guíalo, porque tú has dicho, Señor, que dejemos todas nuestras cargas en ti. Bendíceles grandemente, sea tú, Señor, con nosotros, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los jóvenes que andan en drogas, Señor. Sálvalos, Señor, que busquen de ti, toca sus corazones, Padre. Que busquen cada día más de ti, Señor. A quienes están practicando algún pecado, que se arrepientan, Señor, de aquel pecado que están practicando, y que busquen de ti, Señor. Que busquen tu perdón y que busquen su salvación, Señor. Gracias, Señor. Eres bueno y misericordioso, Padre Santo. Escucha cada una de estas peticiones y glorifícate en la vida de cada uno de los que escuchan esta radio, Señor. Guarda, Señor, a los administradores de esta radio. Bendíceles de una manera especial. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí.
Gracias, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza. El imperio sea a ti, Señor. Gracias, Padre. Escucha estas peticiones, Señor, y glorifícate en las vidas de cada uno de ellos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, porque nos escuchan, Señor. Y leamos un poquito de algunas de las peticiones que tenemos aquí en la pantalla. Algunos de nuestros hermanos nos piden que oremos por ellos porque se han sentido mal y pues están mal de la presión por cuestión de enfermedad. Algunos otros nos piden si oramos por la salvación de alguno de las personas que están aquí, de Raúl. También piden oración por la vida de Iván y de Fernando, por los hijos de Mirna, que pide que no estén alejados de Dios, que les acerque más a Dios. Lorena nos dice que pide oración por la sanidad de su cuerpo, porque los doctores dicen que tiene una bacteria en su cuerpo, pero que no saben cómo entró y cómo pueden ayudarle. Pero sabemos que el Señor ha escuchado cada una de las peticiones que ustedes tienen, amados hermanos, y que el Señor está ahí para con ustedes. No pierdan, que no ceda su fe, y bendícele, Señor, en cada momento. Y hermanos, pues agradecemos su tiempo, gracias por escucharnos. Les seguimos invitando, Señor, les seguimos invitando a que nos visiten y se congreguen con nosotros en la primera iglesia Pentecostal Unida Nacional, en el 1070, en el Boulevard Independencia, y en la segunda iglesia en el 1151, en el Boulevard Talamasca Mandari, donde pueden congregarse con nosotros. Y amados hermanos, les invito a que hagamos una última oración para despedirnos, y les pido que cierren sus ojos y oremos. Señor, gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí un día más en esta radio, Señor. Bendice a los administradores, Señor, guárdales, protégeles. Bendice a cada uno de los que han estado aquí, Señor, con nosotros. Gracias porque has sido bueno y misericordioso. Gracias, Padre, gracias por permitirnos estar aquí. Bendícenos. Sé tú, Señor, con nosotros siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escucharnos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa radial. La Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí. Primera Iglesia te invita a sus servicios los días jueves, 6 de la tarde, culto evangelístico. Domingos, 9 de la mañana, escuela dominical. 12 del mediodía, servicio congregacional. Estamos ubicados en Boulevard Independencia 7010. Y la Segunda Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí. Te invita a sus servicios miércoles 6 de la tarde, culto general. Domingo 9 de la mañana, estudio bíblico. 12 del mediodía, culto general. Visítanos en Talamasca Mandari, número 1151, fraccionamiento Parajes de San Isidro. El pastor Roberto y Cristina Luján te esperan en cualquiera de nuestras ubicaciones. Todos son bienvenidos. Búscanos en Facebook como Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí. Hasta la próxima y Dios te bendiga.